Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 4 minutos, 7 y 4 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que hoy vamos a estar muy pendientes del Senado porque a las 11 de la mañana comparece el ministro de Transportes, Óscar Puente, para explicar su gestión tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Barcelona. La cita llega forzada por la mayoría absoluta del PP, que critica la ausencia de Pedro Sánchez, aunque está obligado por ley a asistir a este pleno. La Cámara Alta prepara un recurso ante el Tribunal Constitucional por lo que considera un incumplimiento del presidente al sustraerse del control parlamentario. Y en cuanto a la sesión, Óscar Puente será interrogado sobre la soldadura del raíl que falló en Adamuz y sobre la contradicción entre la normativa interna de Adif y el pliego del contrato. Recuerden que uno exigía usar la carga de acero más blando y el otro el de mayor fuerza. También pedirán explicaciones por la supresión de la unidad de emergencias del Ministerio de Transportes en el mes de julio de 2025. Recuerden que era un órgano operativo clave para la seguridad de todas las infraestructuras y fue sustituido por un observatorio consultivo sin capacidad ejecutiva. En definitiva, hoy en el Senado se va a interrogar al ministro sobre una serie de decisiones adoptadas desde el Ministerio de Transportes para aclarar su responsabilidad en el siniestro que dejó 45 víctimas mortales. Bueno, pues ahora Puente se tendrá que someter a las preguntas en el Senado. Vamos a ver por dónde sale el tema, porque inicialmente el PP, que tiene mayoría en el Senado, había pedido a Sánchez que comparezca y Sánchez le ha hecho una pedorreta y no va a comparecer. El PP amenazó, pues tomaremos medidas. Entonces Sánchez ha dicho, pues no voy a comparecer. Y entonces ya sabemos las medidas. Que va a recurrir el PP al Tribunal Constitucional. ¡Wow! Sánchez se debe estar, vamos, haciendo cacotas por la pata abajo, pensando en esa posibilidad. Bueno, en fin, chorradas aparte, quien sí va a tener que acudir es Puente. Sánchez se está quitando de en medio todo, no quiere dar ninguna explicación, no habrá una sesión específica sobre lo de Adamuz en el Congreso hasta pasadas las elecciones de Aragón. Fíjense lo que le importan a Sánchez las víctimas. Y fíjense lo cobarde que es. O sea, no da la cara nunca para hacerse la foto cuando se puede hacer una foto positiva apuntándose tantos de otros. No tiene ningún problema para dar la cara. Es muy cobarde en el fondo Sánchez. Lo demostró en Paiporta cuando salió huyendo de manera ignominiosa mientras el rey y Mazón se quedaban allí con los vecinos. Ahora pues está dejando de Puente ese achicharre. Y Puente, pues bueno, hizo una primera rueda de prensa, luego le ha dado una... le permitió a Silvia Inchaurrondo hacerle una... entrevista masaje, que para algo le pagan una pasta a Silvia Inchaurrondo, no va a hacer encima una entrevista hostil. Y se zafó Puente de otras entrevistas que tenía pactadas con otros medios. Ahora tendrá que ir al Senado y someterse a las preguntas de los senadores y vamos a ver por dónde sale, porque espero que no será una comparecencia masaje. Hay 45 muertos encima de la mesa y las víctimas pues están esperando muchas respuestas. Están esperando respuestas como, por ejemplo, ¿por qué se han quitado de la web las documentaciones relativas o algunas de las documentaciones relativas a las adjudicaciones en ese tramo? ¿Por qué se adjudicó ese tramo a una UTE donde estaba una de las empresas de la trama corrupta, la que tenía contratado a Coldo? ¿Cómo es posible que se usaran materiales de segunda mano? ¿Sabemos ya si lo que falló fue la soldadura, el cambio de agujas, las dos cosas, primero una y después otra? ¿Cómo es posible que en el centro de control de Adif se les perdiera un tren durante una hora, un tren descarrilado, no supieran dónde estaba? ¿Cómo es posible que Renfe no constituyera un comité de crisis hasta pasadas 2 horas? ¿Cómo es posible la descoordinación de comunicación que hubo entre Renfe, Adif, el 112, que al final redundó en que tuvo un pasajero del Albia que acercarse andando hasta el otro tren para que supieran que había otro tren con muertos? ¿Cómo es posible que policías que iban de camino a la zona del accidente recibieran la orden de darse la vuelta a mitad de camino?
y no participar en las labores de rescate? O sea, hubo vecinos de la zona rescatando a gente, pero a los policías se les dice que se vayan, cuando todavía quedaba gente por rescatar. Ajá, está interesante el asunto. Al final, pues todas las preguntas se resumen en una. ¿Habéis robado también en esto? ¿Y habéis puesto también en esto a todos vuestros amigos incompetentes o amigas incompetentes o amigues incompetentes a dirigir cosas que no entienden, cuando de eso dependía la vida y la seguridad de miles de pasajeros de unos trenes que viajan a 300 kilómetros por hora? Bueno, estaremos atentos a la comparecencia en el Senado, a ver qué preguntas se le hacen a Puente y por dónde sale. Va a tener, yo creo, un poco difícil zafarse, ¿no? Y no va a poder recurrir a su chulería habitual, porque hay 45 muertos encima de la mesa, y el mensaje que lanzaría un ministro respondiendo con chulería a las preguntas que le demandan información, creo que no sería muy bien recibido por las víctimas de la masacre. Por cierto, les dije cuando salió hace un par de días la noticia de que la Audiencia Nacional había abierto diligencias contra Puente, que no le concedieran ustedes a esa noticia demasiada importancia, porque la Audiencia Nacional no es competente, y que no es que hubieran abierto diligencias, es que simplemente habían recibido una denuncia, y como marca la ley, el juez le había preguntado al fiscal: ¿cree usted que yo soy competente para llevar esto? Y el fiscal le respondió, en este caso, con toda la razón: no, no es usted competente, porque el competente es el Supremo, dado que Puente es aforado, y por tanto el juez ha dicho: desestimo esto. El quien quiera presentar una denuncia contra Puente, hombre, lo sé hasta yo, que soy un lerdo jurídico, donde se hace es en el Supremo, no en la Audiencia Nacional. Bueno, seguro que han oído ustedes muchas veces eso de trocear los contratos, trocear los pagos, para, bueno, en fin, le adjudican a un amigo algo, entonces para no sobrepasar ciertos umbrales y no ir a concurso público, pues lo trocean. Bueno, práctica habitual en muchas administraciones, ¿verdad? En este caso, pues hemos encontrado un caso, bueno, lo han encontrado. ¿Qué medio es el que trae la noticia? Pues don Luis, hay fuentes citadas por El Mundo, El Confidencial y Voz Populi. Pues el amigo de Zapatero recurrió al fraccionamiento del cobro para recibir los dineritos de Plus Ultra. Escuchen. El empresario Julio Martínez, que se define como amigo desde hace muchos años de José Luis Rodríguez Zapatero, habría cobrado alrededor de unos 400.000 euros de la aerolínea Plus Ultra por tareas de lobby en Venezuela. Según fuentes citadas por Voz Populi, El Mundo y El Confidencial, estos pagos se canalizaron a través de diferentes sociedades, incluidas Análisis Relevante, la misma empresa desde la que el propio Zapatero admitió haber cobrado por consultorías globales. Tras el rescate público de la aerolínea de origen venezolano en el año 2021, Julio Martínez creó en pocas semanas un conglomerado de hasta 8 sociedades mercantiles sin apenas estructura operativa. En todas ellas, su actividad se centraba en la intermediación y asesoría ante el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, justo en una época en la que la intermediación con la dictadura bolivariana estaba marcada por las sanciones internacionales. Pero la aerolínea Plus Ultra no fue su único cliente. Julio Martínez también habría trabajado para otras firmas españolas con intereses en Venezuela, quizá también por la intermediación de José Luis Rodríguez Zapatero. La trama también roza a los inversores venezolanos de la compañía cercanos a Zapatero. ¿Por qué ha durado tanto el régimen de Venezuela? ¿Por qué ha durado tanto si tenemos desde hace tanto tiempo las pruebas de los sucesivos fraudes electorales que ha llevado a cabo Maduro? Si tenemos las pruebas de los asesinatos, tenemos las pruebas de las torturas. ¿Cómo es posible que haya durado tanto el régimen? Pues porque ha habido muchísimo golfo, muchísimo canalla haciendo dinero con ese régimen y ayudando a ese régimen a subsistir, a mantenerse en el poder para poder seguir haciendo dinero de él. Esta noticia, hablamos de Zapatero, pero no se crean que es el único político europeo, ¿eh?
que si la Unión Europea no ha metido mano, no ha presionado para que Maduro se fuera en cualquiera de los fraudes electorales anteriores, para que se fuera después de cualquiera de los informes internacionales sobre torturas en las cárceles del régimen, si la Unión Europea no ha presionado anteriormente, ha fingido presionar, pero realmente lo que hacía era apuntalar al régimen y hacer que la oposición se volviera a sentar a hablar con el régimen, pues porque muy posiblemente ha habido muchos canallas en Europa cobrando dinero de Venezuela. En este caso concreto tenemos lo del rescate de Plus Ultra, donde están documentados los pagos de Plus Ultra a este señor que era amigo de Zapatero y de este señor que era amigo de Zapatero al propio Zapatero, con lo cual pues no hay pago directo de Plus Ultra a Zapatero, pero hay una triangulación obvia. Que es difícil a veces demostrar la causalidad, pero sí, a veces es difícil. Pero por un lado tenemos pues a Zapatero reuniéndose con gente para impulsar el rescate de Plus Ultra, lo tiene incluso declarado Ábalos. Por otro lado tenemos Plus Ultra pagando a un señor y ese señor pagando a Zapatero. ¿Qué deducen ustedes de todo ello? Pues que Zapatero hizo labor de lobby para el rescate de Plus Ultra y cobró por ello. Y claro, pues si ese lobby se hace con una empresa privada, yo cojo, me acerco a una empresa privada, hago lobby con ella, oye, mira qué proveedor tengo aquí tan maravilloso, oye, mira, ¿por qué no patrocinas no sé qué? Pues oiga, como es dinero privado, pues puede hacer la empresa privada lo que le dé la gana y yo las labores de lobby que quiera. Pero claro, ya con la administración pública la cosa varía, porque quien paga es el contribuyente. Entonces la pregunta es, ¿Zapatero se llevó dinero del contribuyente por el rescate a Plus Ultra con dinero del contribuyente? Básicamente eso. Ayer tuvimos una especie de mini Filomena en Madrid, una nevada pero intensísima que duró pues apenas un par de horas, pero en un par de horas cayó una nevada, vamos, que nos asustamos todos. Se tuvieron que cortar carreteras, coches tirados, accidentes por un tubo, o sea, una cosa espectacular. Y luego, al cabo de otras 2 horas, un sol esplendoroso. Y dices, jolines. Bueno, el caso es que ayer, pues amaneció el día un poco tormentoso con la tormenta Christine. Y como resultado, pues Red Eléctrica tuvo que cortar el suministro a las empresas españolas por una sobreproducción de energía eólica. Tócate las narices, escuchen. Les hablamos ahora de una información inquietante sobre el suministro eléctrico que publica la Gaceta, y es que Red Eléctrica Española tuvo que frenar ayer mismo el consumo de varias industrias por un desequilibrio puntual de la electricidad generada entre la oferta y la demanda real. La causa principal fue la parada automática de varios aerogeneradores, los famosos molinos, curiosamente por los fuertes vientos que trajo la borrasca Christine, lo que hundió de golpe la existencia de producción eólica. A esto se sumó una caída brusca de las importaciones desde Portugal que motivó que se tuviera que llevar a cabo ese corte de suministro industrial, el que más consume, con menos energía procedente de la generación renovable, de esos molinos de viento, y menos apoyo exterior. El operador activó de forma excepcional el servicio de respuesta activa de la demanda, que permite reducir temporalmente el consumo industrial. La medida estabilizó el sistema y evitó riesgos en una de las franjas más delicadas del día, porque este incidente se produjo entre las 8 y las 10 de la mañana, justo en el arranque de la jornada laboral, en plena borrasca. ¡Qué chollazo! Las energías renovables. Resulta que si no hay viento, pues los molinillos no producen energía. Pero cuando hay demasiado viento, entonces entran en función los mecanismos de prevención y dicen, demasiado viento, demasiada energía, corto, ¡pum! Y tampoco producen energía porque entran los mecanismos de emergencia en acción. Total, que si hay poco viento, nada. Si hay mucho viento, tampoco. Tenemos que tener el viento justo para que los molinillos funcionen de manera aceptable. Entonces, como la tormenta, la borrasca fue tan tremenda, con unos vientos enormes,
Pues los molinillos empezaron a desconectarse y de repente hace la oferta de energía eléctrica, ¡fas! Para abajo. Entonces, claro, automáticamente Red Eléctrica tiene que ordenar que se pongan en marcha centrales de gas a pleno rendimiento para compensar, pero eso lleva un tiempo. De ahí que se llame la cosa esa de la inercia. Y entonces, pues como corríamos el riesgo de que se cayera otra vez toda la red, pues nada, a cortarle el suministro eléctrico a las empresas que más consumen, con lo cual hubo que parar la producción. Supongo yo que provocando unas pérdidas en muchas de esas empresas enormes. Otra vez hemos estado al borde del gran apagón. Y observen lo que pasó. Portugal se desconectó. Lo cual quiere decir que vieron que las cosas venían mal dadas y dijeron, desconectamos de España, no sea que nos arrastren otra vez a otro apagón. ¿Cuánta gente se ha hecho millonaria con la puñetera estafa de las renovables? ¿Cuánta gente se ha hecho millonaria para al final dejarnos un sistema que no funciona? Las energías renovables en sí, pues no están mal. Oiga, si hay viento, pues ¿por qué no aprovecharlo? Si hay mareas, ¿por qué no aprovecharlo? Si hay sol, pues ¿por qué no aprovecharlo? Si podemos aprovechar todo eso para generar energía eléctrica, pues estupendo. Pero claro, ponerse a depender solo de eso, de que haya viento, de que haya sol, evitando recurrir a otras energías limpias, como la nuclear o la hidroeléctrica, o más sucias, pero efectivas, como el gas o el carbón o el petróleo, pues depender solo de renovables al final conduce a que el sistema se te viene abajo, porque se puede intentar conseguir un sistema estable con renovables, pero es muy complicado y es muy caro. Bueno, recordarán ustedes una noticia del caso Koldo, de cómo desde Servinavar se repartían dineretes a gente de distintos partidos. Un ex vicepresidente de Unión del Pueblo Navarro, bueno, más bien su pareja creo que era quien se le daba pasta, a la pareja de Uxue Barkos, esa que fue presidenta de Navarra por no sé qué partido nacionalista, creo. Y como también había habido dinerete para gente en la órbita de los medios de comunicación del PNV. Lo comentamos ya hace bastantes semanas. ¿Lo recuerdan ustedes? Cómo Servinavar repartía juego transversalmente en la política navarra. Entre los socialistas, los nacionalistas, reparto de dineritos y alguna propinilla para algún despistado de Unión del Pueblo Navarro. Bueno, pues ayer ha sido destituido... ¿Quién, doña Carmen? Pues nada menos que el director de Diario de Noticias, que era el salpicado por esa noticia de que desde Servinavar, pues parece que se canalizaba dinero hacia este muchachote. Escuchen. La dirección del Grupo Noticias, el grupo de comunicación de corte nacionalista al que pertenece Deia, ha destituido al director de Diario de Noticias en Navarra, a Joseba Santamaría. Su salida del periódico llega 2 meses después de que un informe de la UCO revelara que su hijo, Aritz Santamaría, posee un 4% de Servinavar, la empresa vinculada a Santos Cerdán y Anchón Alonso, ambos investigados por el caso Koldo. De hecho, la UCO señala directamente a Aritz Santamaría en la agenda y en los contactos telefónicos de Anchón Alonso, investigado por corrupción. Curiosamente, bajo la dirección de Santamaría, el diario mantuvo una posición bastante benévola con el caso Servinavar. Además, la propia Servinavar patrocinó actos organizados por el periódico Diario de Noticias y poco después obtuvo adjudicaciones millonarias en Navarra en la UTE con Acciona, pese a que su objeto social no tenía relación alguna con la construcción hasta el año 2020. La trama conecta, por tanto, a Servinavar con el nacionalismo vasco y el PSOE. Y apunta ahora a un nuevo vínculo con el conglomerado de medios de comunicación radicados en las regiones españolas del País Vasco y de Navarra. Su presidente, Iñaki Alzaga, también participó en sociedades que recibieron contratos públicos en Navarra durante el gobierno de Uxue Barkos.
Bueno, pues una preguntita. ¿Recuerdan ustedes a todos los jetas de la progresía de este país diciendo lo de intolerable que no se tenga en cuenta el testimonio ante el juez de unos periodistas que trataban de exculpar a García Ortiz? ¿Lo recuerdan ustedes? Ay, que dicen los progres que tenemos que tener en cuenta que si un periodista ante el juez dice que García Ortiz es inocente porque él lo sabe, pues entonces seguro que tiene razón, ¿verdad? Si el periodista ha cobrado de alguna trama corrupta, también tenemos que creer lo que diga delante de un juez. Lo pregunto porque acaban de destituir al que era director del diario de noticias en Navarra. Y le han destituido porque, en fin, estaba familiarmente relacionado con la trama de corrupción de Servinavar. Si ese periodista hubiera declarado delante de un juez para decir que García Ortiz es inocente, ¿tendríamos que tener en cuenta su opinión? ¡Uy! De verdad. Bueno, acabemos con una buena noticia, hombre. Se avecina un premio Nobel para España y además, pues por algo que esperamos que mejore la vida de muchas personas en el mundo. Escuchen. Terminamos el repaso con una buena noticia sobre la lucha contra el cáncer. El investigador español Mariano Barbacid ha logrado eliminar tumores de páncreas en ratones con una triple combinación de fármacos. La terapia actúa contra 3 vías clave del crecimiento tumoral. Los animales quedaron libres de enfermedad durante más de 200 días y sin toxicidad relevante, algo nunca visto hasta ahora. La investigación está financiada por la Fundación CRIS contra el cáncer y ha servido para probarse también en modelos con tumores humanos implantados en ratones. Las noticias son esperanzadoras porque en 16 de 18 casos la respuesta fue completa. No obstante, el investigador Mariano Barbacid insiste en la cautela, pero confía en iniciar un ensayo clínico en 3 años, siempre que se consiga una inversión de 30 millones de euros y se supere el proceso regulatorio. El científico además pide colaboración a cirujanos y patólogos para obtener muestras humanas. Lamenta la saturación del sistema sanitario y recuerda que el CNIO no está vinculado a ningún hospital, lo que dificulta el acceso al tejido tumoral. Y una curiosidad, recuerden que Mariano Barbacid fue el director del CNIO hasta el año 2011, momento en el que le sustituyó María Blasco, quien, como saben, ha recibido críticas por presunta malversación de fondos que debían haber sido destinados a la investigación contra el cáncer. ¡Ay, qué cosas! O sea que Barbacid fue nombrado director del CNIO, luego al final no se sabe muy bien qué pasó, pero el caso es que le quitan y ponen a la que luego ha tenido que ser echada en medio de un escándalo de corrupción. Bueno, pues este Barbacid, al que se echó para poner a una que colocó ahí Zapatero, pues acaba de encontrar la cura para uno de los tipos de tumor de páncreas, de cáncer de páncreas más frecuentes. ¡Ojo! Antes de lanzar las campanas al vuelo, primero, no es para todos los tipos de cáncer de páncreas, solo para el tipo más frecuente. Hay otros tipos que esto no afecta en principio. Y 2, se ha demostrado que esa combinación de fármacos que ha probado Mariano Barbacid funciona y cura completamente el cáncer de páncreas sin que vuelva luego a aparecer en ratones. Y ahora habrá que entrar en la fase experimental con humanos, pero vamos, las perspectivas son muy buenas y sería un avance en la lucha contra el cáncer de páncreas inmenso. Con lo cual deduzco yo que tendremos a no mucho tardar un premio Nobel de Medicina español, otro. Vamos, deberíamos tenerlo. Mariano Barbacid es un científico de primera. Bueno, vamos con la información del tiempo con la ayuda de don Eric Gutiérrez y después pausa publicitaria y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad. La borrasca Christine deja al menos 6 heridos y cientos de incidencias y un fuerte impacto en el transporte y la actividad escolar. Y además la EMET advierte de que la inestabilidad continuará con el paso de un frente que dejará cielos nubosos y precipitaciones generalizadas en la península y Baleares, menos probables e intensas en la fachada oriental, el extremo nordeste y el norte de Baleares y Melilla. Los mayores acumulados se darán en Galicia y en las montañas de la vertiente atlántica, con lluvias persistentes también en las sierras del sureste. A lo largo de la mitad del día las precipitaciones tendrán
tenderán a remitir, salvo en el sur peninsular y en el noroeste y cantábrico, donde un nuevo frente mantendrá las lluvias localmente acompañadas de tormentas y granizo. Nevará en montañas del centro y la mitad norte con una cota de nieve que se situará entre 1000 y 1200 metros, ascendiendo a 1500-1700 metros en Pirineos y por encima de 1800 metros en nordeste y centro-norte, mientras que en el noroeste descenderá hasta los 1300-1500 metros y además tendremos cielos poco nubosos en Canarias. Las temperaturas subirán de forma generalizada en la península y Baleares, con ascensos notables en las máximas de la mitad norte y pocos cambios en el cuadrante suroeste y en Canarias. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.